Oiga, Brit, Entonces, perdón que le moleste, pero se enferma el cerebro y se enferma todo, diga. exactamente. Y eso no hemos logrado comprender, de que el ser humano es integral y es tridimensional. Tiene una dimensión física, que es nuestro cuerpo biológico, endocrino, anatómico, pero también tenemos una dimensión psíquica, donde está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y tenemos una dimensión espiritual, que no estoy hablando de religiosidad, Claro, sino de principios, de valores y de marcos de creencia. Que si esta espiritualidad empieza a generar desequilibrio o en alguna parte de este ser hay un desequilibrio, se desequilibra todo. totalmente, Que totalmente. dígame, si a usted no le, cuando a usted le duele una muela o le duele un dedo, no le duele todo Claro, y pasa claro. mal. Y cuando no hay billete, peor, me duele Peor, todo, sí. el O alma, sea, no hay plata. sí. No, es que es verdad, Entonces, pues, Brit, es verdad. eso es lo que tenemos. Peor cuando no hay plata. Lamentablemente, no hay esta concepción del ser humano integral. La UNESCO acuñó esto con el tema de la sexualidad en el 2014, de hablar de la sexualidad integral. Yeah. Pero tenemos que hablar de la salud integral. Y la salud integral del ser humano tiene que ver con todas estas dimensiones que le estoy diciendo. Y cada dimensión nos permite relacionarnos con los otros. Claro. ¿Por qué le prestan poca atención a esto? Yo estoy de acuerdo con usted, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante, creo que la gente debe respirar un poco, creo que la gente debe desechar lo negativo, tomar mucha atención a la salud mental. Pero la política pública, ¿por qué? ¿Por qué? Y luego usted me cuenta en qué quedó el proyecto. ¿Por qué tanta poca importancia? Decía usted un solo psiquiatra. ¿Qué pasa? ¿No les están diciendo en las universidades que hace falta? ¿No están contratando? ¿Qué ocurre? Porque esto se ancla al hecho de que todo el mundo quiere ser doctor, pero no quiere ser psiquiatras. ¿Qué pasa ahí? Eh, sí, ahí, como usted dijo, depende mucho de la visión que tenga la autoridad. Y lamentablemente hemos tenido varias administraciones, me refiero al gobierno central, que no han tenido esa visión, como le estoy diciendo, de ver a los seres humanos. Hemos estado preocupados de la infraestructura, hemos estado preocupados de la economía, pero de ciertos grupos, ¿sí? Y no nos hemos preocupado del ser humano. De incluso, aún en la educación, nos estamos preocupando de ni siquiera de darles los conocimientos básicos para la vida, ¿sí? Ni cómo alimentarse. Mire que estuvimos con la 15ª conferencia de ciudades y pueblos por el comercio justo la Ya. semana anterior. Y ahí uno de los conferencistas hablaba de la alfabetización alimentaria. Y nosotros estamos ahorita sufriendo por la desnutrición Ujú. crónica en algunos sectores. Y en las ciudades grandes estamos sufriendo por desnutrición por exceso. Es decir, que Claro. no sabemos ni siquiera alimentarnos. ¿Y eso en dónde radica? En la educación. Claro, la En la familia. educación de las familias, Ujú. en la educación de los niños, en qué les estamos, hasta qué les estamos dando de comer físicamente a nuestros niños. ¿Qué estamos comiendo nosotros? Claro. Que por el apuro, ¿qué comemos? Arroz con menestra y pollo de $1.50 $2. Por el bolsillo también, Ujú. Claro, ¿sí? también. O sea, ¿cuánto de eso? O sea, sí me estoy haciendo Sí, sí, entender sí, sí, que claro. todo esto le afecta al individuo, le afecta. Y tenemos que generar esas políticas públicas, pero tiene que haber una autoridad que tenga visión. Si Que bien es cierto, tenga. no puede ser todo el presidente, pero el equipo del presidente, que son los ministros, eh, si bien es cierto, los ministros anteriores, ¿cuál era o qué nos metieron todo el mundo? Fue el COVID, el COVID, el COVID, Claro, era lo que ¿ya? Y pasaba en nos ese rato. descuidamos del resto. Mira, recién me invitaron, igual hace 2 semanas, a esta campaña del cáncer de mamas, ¿ya? Y fue durísimo, fue una acogida, no lo que se esperaba, pero aún en las personas que estuvieron en la Carolina, se descubrieron 8 casos de cáncer terminal. Dios. Y no lo sabían.
No, pues, porque en estos 2 años, en 3 años no se habían hecho ningún examen. Máximo se habían hecho el 2018-2019, los 2 años de confinamiento, cuando el IES y el sistema de salud no estaba dando citas de consulta externa, nos descuidamos. Cáncer de útero, incluso cáncer de mama en hombres. Wow, Estaban admiradas porque decían que de cada 1.000 hombres había un caso sospechoso. En este caso no había ni una población ni de 500 hombres y hubieron 2 casos sospechosos que les mandaron a hacer más estudios. claro. O sea, imagínense, estuvimos tan psicoseados con el tema del COVID que nos olvidamos del resto.